Estamos por concluir el día de hoy la epístola del apóstol San Juan, esa primera carta, y estoy contento porque Dios nos lo ha permitido hasta este momento, que ya son con esta ocasión 2 veces que hemos estudiado esta epístola. Hace más o menos como unos 10 años, cuando la empezamos a estudiar también, pero hoy estamos ya concluyendo nuevamente la carta. Algo que me ha dado gozo, alegría, es que al estudiar la carta de San Juan Apóstol, el propósito siempre es que a través de el estudio, la predicación de la palabra de Dios, nuestra vida sea transformada, como comentaba en la oración. Que la palabra de Dios sea como un espejo, así como acudimos cada día para observarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos, pues la palabra de Dios también tiene esa función. No nos dice cómo somos físicamente, cómo estamos, pero el espejo lo hace así, pero la palabra de Dios acudimos para que a través de ella nos demos cuenta acerca del estado de nuestra alma. Y es a través de la palabra de Dios que podemos darnos cuenta en qué condición nos encontramos nosotros ante Dios. Hace un par de semanas o un poquito más atrás, un hermano se me acercó para comentarme que a través de el estudio de la carta de San Juan se dio cuenta que él no era un verdadero creyente. Todo lo que se ha enseñado, lo que Dios dice a través de la epístola, empezó a reflexionar dentro de sí y estuvo allí viéndose en este espejo de esta carta y se dio cuenta que no era un verdadero hijo de Dios, que no era cristiano. Le pregunté, ¿cuánto hace que tú conociste del Evangelio? Y me respondió, ya hace más o menos como 10 o 12 años. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que verdaderamente yo no soy un hijo de Dios. Y el propósito de esta carta precisamente es para que nosotros lleguemos a reflexionar, pensemos si en verdad estamos en esa verdad de que somos hijos de Dios o estamos siendo autoengañados por nosotros mismos pensando que sí estamos cuando no lo estamos. Ahora, no solamente la carta es para que nosotros nos analicemos en el sentido de que si somos o no somos. Qué bueno por ese hermano. Incluso hasta pidió ser bautizado nuevamente porque expresaba mi bautismo en aquella ocasión. No fue sincero, no fue real. Simplemente lo hice por presión, por emoción, pero no entendía más a profundidad lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la vida nueva de un cristiano. Ahora, pues me da mucha alegría que alguien así pudo haber sido sincero y honesto consigo mismo y también sincero delante de Dios. Bueno, Dios conoce todas las cosas, pero con nosotros también para expresarnos acerca de su condición en la que se encontraba en ese autoengaño.
Pero también la palabra, bueno, la escritura no solamente es para ver si estamos o no estamos así, sino que también la palabra nos confirma que estamos nosotros en la verdad. Nos confirma que realmente somos hijos de Dios. Nos da esa tranquilidad, esa paz a nuestras vidas de que estamos en el camino correcto, que estamos en la verdad, que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, que hemos pasado de la muerte a la vida. La palabra de Dios también nos enseña esto, nos ha confirmado. A mí me ha confirmado, a ustedes los ha confirmado también, y tal vez a algunos los ha hecho pensar en verdad si está en el camino, si es en verdad un verdadero creyente, un hijo de Dios. Estamos en Juan capítulo 5, ya en la recta final de esta carta. En el versículo 18 al 21 nos vamos a ocupar en esta tarde en estos versículos. Dice la palabra de Dios, y están allí en este verso 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La vida está llena de ilusiones y de inestabilidades. Esa es una realidad. Por sí, el mismo hombre no puede hacer más que suponer. El hombre no tiene a veces mucha certeza de las cosas. Solamente supone, tal vez, quizás, es probable, pero no tiene la certeza. Pero Cristo tiene el acceso al conocimiento de la realidad, de que hay cosas reales y que son ciertas. Se cuenta de cierta conversación de Sócrates, ese filósofo de la griega, de la nación griega en la época clásica, que este hombre mantuvo una conversación con un joven y le pregunta el joven, o más bien Sócrates le dice, ¿cómo sabes tú eso de lo que estaban platicando? Le dijo Sócrates, ¿lo sabes o simplemente te afiguras o supones? El joven le contestó, lo supongo. Muy bien, dice Sócrates, cuando hayas pasado el suponer al saber, ¿quieres que volvamos a ver el asunto? O sea, cuando tú hables de la realidad, de la certeza, y no solamente supone las cosas, entonces puedes buscarme y podemos seguir hablando sobre el asunto. A veces el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es Dios? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es verdad? ¿Y dónde está el deber? Estas son preguntas a las que no se puede contestar nada más que con una suposición. Muchos
Pero estas preguntas se pueden contestar solamente a través de Jesucristo, porque en Él alcanzamos la realidad de lo que es, en este caso, pues Dios y las interrogantes que el hombre se hace. Hermanos, nosotros como cristianos sabemos y estamos seguros que lo que enseñamos y lo que practicamos como iglesia, lo que enseña la iglesia, no son suposiciones, no son cosas que el hombre piensa, tal vez pudo ser. Cuando enseñamos que Cristo, por ejemplo, que estamos hoy celebrando la resurrección de Cristo, es porque sabemos, en verdad, que así fueron los hechos, que nuestra fe cristiana no está fundamentada en cuentos, en leyendas, cosas por el estilo. Sabemos en verdad que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día. Está registrado históricamente, confirmado, llevado al análisis de que hubo una resurrección en verdad, y lo sabemos. Y cuando nos presentamos delante de alguien para compartirle acerca del mensaje de Cristo, no llegamos con un lenguaje de duda. Tal vez Jesús se levantó de la tumba. Tal vez Cristo murió en una cruz. Tal vez Jesús era hijo de Dios. Tal vez esas cosas, tal vez no. Nosotros como cristianos, cuando estamos compartiendo de nuestra fe cristiana, hablamos con una certeza y hablamos con una seguridad. No es lo que dice la palabra de Dios como muchos libros de ciencia que solamente usan un lenguaje de duda. Supongamos, tal vez la tierra tendrá esto, tal vez quizás pasó esto, a lo mejor, posiblemente no usamos nosotros ese lenguaje en cuanto a las realidades espirituales que nos enseña la palabra de Dios. Hablamos con tal confianza, con tal firmeza, de que sabemos exactamente que en Cristo alcanzamos a comprender y hemos entendido las realidades espirituales de las cuales enseña la palabra de Dios. Ha pasado el tiempo de suponer y ha llegado el tiempo de saber. Sabemos, hermanos. Nosotros no estamos pues en eso de supongo, sino estamos en ese tiempo de sé y estoy seguro que así es como dice la palabra de nuestro Dios. En esta tarde vamos a ver 3 certezas, realidades espirituales que salen de aquí de los versículos 18 al 21. Lo primero que vamos a ver es que tenemos la certeza de la victoria. Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Lo segundo que veremos es que sabemos que pertenecemos a Dios y no somos de este mundo. Y lo tercero, sabemos que el Hijo de Dios se ha encarnado y ha venido a este mundo con el propósito de salvarnos. Juan nuevamente reitera la enseñanza sobre el tema del creyente, ese creyente en el versículo 18, donde él va a hablar acerca de que el creyente en Cristo tiene la certeza, el saber de que tiene victoria sobre el pecado. Dice verso 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Y ya lo ha dicho anteriormente en el capítulo 3, versículo
9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo dice. Y en el 4:4, más bien, en ese versículo nos enseña, no quiero ver ese del que les dije, sino más el que les hablé, el versículo 9 del capítulo 3. Sabemos que no practica el pecado, pero también sabemos que el Hijo de Dios vence, es un vencedor también. Esto es lo que tenemos que entender nosotros, que como cristianos no practicamos el pecado. Muchos se han preguntado, pero ¿qué pasa, hermano? Yo he visto algunos que se dicen que conocen de Cristo, se identifican como cristianos, pero sin embargo su vida no hace ninguna diferencia de aquel que no se identifica como cristiano, no se diferencia en nada. Es más, incluso le puedo decir que es hasta peor que el que no se identifica como cristiano. Y la respuesta siempre va a ser, mira, la Escritura dice que todo árbol se identifica por el fruto. Por sus frutos se conocerán. Si tú ves el reflejo de Cristo en tal persona, si tiene los frutos de justicia, de una vida de piedad, de una vida de santidad, si tú lo ves, entonces puedes estar seguro que es alguien que realmente es hijo de Dios. Pero si estas cosas brillan por su ausencia en la vida de tal persona, pues, ¿qué podemos decir? ¿Por qué? Porque el cristiano, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. No significa esto que nunca vamos a pecar. Tampoco el apóstol Juan enseña la perfección en este mundo. Constantemente nosotros estamos luchando con el pecado y en ocasiones el pecado nos vence y caemos en el pecado. Pero el pecado en la vida del creyente es la acepción, no es la regla, no es lo que lo caracteriza, el estilo de vida, sino es algo que tiene que ser raro en él y no se debe caracterizar de esta manera. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los cristianos no practican el pecado? Y Juan dice, sabemos, y usa esta palabra sabemos varias ocasiones en estos versículos desde el 13 hasta el 20, nos dice claramente que sabemos porque lo entendemos con una certeza, con una seguridad de que así es. No solamente es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de la experiencia, sino el saber habla de un conocimiento. Bueno, aquí habla de intuición, de algo que sale, pero nosotros no adquirimos el conocimiento así, sino que tenemos el conocimiento porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos da ese conocimiento interior en el corazón para saber estas cosas. Entonces, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué el cristiano no practica el pecado? ¿Por qué el cristiano ha llegado a tener victoria sobre el pecado? Un verdadero cristiano. Bueno, el cristiano tiene victoria sobre el pecado porque es nacido de Dios. Nacido de Dios. Juan capítulo 3, versículo 6, el apóstol Juan, el autor de este evangelio, él dice en el versículo 6 de Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo energiza al creyente para que el creyente pueda vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos empodera, nos da ese poder que se requiere para que nosotros podamos vencer al pecado, que nuestra vida se conforme más al estándar de Dios. Y con esto, hermanos, tenemos que entender que es a través de ese nuevo nacimiento que estamos nosotros en las condiciones precisas para poder tener victoria sobre el pecado. Es cierto que una persona que no es hija de Dios, que no es creyente, que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no podrá, aunque lo intente a través de todos los medios, no podrá tener victoria sobre el pecado. Ustedes saben claramente que hay muchos grupos de autoayuda que están ofreciendo soluciones a las personas que tienen diferentes problemas de carácter, de conducta, de vicios, pero esos grupos jamás podrán lograr que esas personas puedan vivir una vida victoriosa contra el pecado, porque la razón es que no tienen al Espíritu Santo. Por eso muchos pues continúan, si dejaron el alcohol, si dejaron la glotonería, dejaron la neurosis, continúan ellos con otros pecados. Allí están, pues tal vez no es alcohólico, pero sí con el adulterio, con la pornografía, las malas palabras, con el engaño, con el rencor, con cualquier cosa. La gente sigue así. Pero sin embargo nosotros, como cristianos, tenemos victoria sobre el pecado. Y Juan, cuando escribe sobre este tema, les quiere puntualizar a los lectores de la carta que tengan cuidado, porque ya había muchos en esa época que se identificaban como cristianos, están como los gnósticos, este grupo que despreciaba la virtud y alababa el conocimiento. Y dice, tengan cuidado, porque esa gente que dice que sabe mucho, que tiene un conocimiento superior, pero sus vidas están allí pues sumergidas en la inmoralidad, en el pecado. Eso no es así con un hijo de Dios. Por eso quiero decirles que nosotros sabemos realmente que un hijo de Dios tiene victoria sobre el pecado, porque ha nacido de Dios, porque el Espíritu Santo lo llena de energía para vivir pues esa vida santa que Dios demanda de sus hijos. Además, el cristiano tiene victoria sobre el pecado, no lo practica porque el Hijo de Dios ha sido libertado del poder del pecado también. En Romanos capítulo 6, versículo 18, nos habla acerca de esto. El pecado ya no reina más en nosotros. Romanos 6, versículo 12, déjenles leo esta parte. Más bien el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no es un señor de nosotros. Ya hemos sido libertados del poder del pecado en el versículo 18 también. Si antes nosotros obedecíamos al pecado,
ahora no. Si antes era como un rey que reinaba en la vida nuestra, ahora el pecado no puede enseñorearse de un hijo de Dios, porque el poder del pecado está siendo menguado ahora en nuestras vidas. El pecado no reina en el Hijo de Dios. De acuerdo a la palabra, pues, el cristiano que es nacido de Dios, llena el Espíritu Santo, el pecado no se enseñorea como un rey en él. Ahora, la dirección que nosotros tenemos en cuanto a la vida es una dirección que apunta o que va hacia la justicia y la piedad. Eso es lo que nosotros vamos siguiendo ahora. Un hijo de Dios cae en pecado, es cierto, pero su condición normal es la de resistencia al pecado. Esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la diferencia de alguien que cae, pero está resistiendo, está luchando contra el pecado, a diferencia del otro que cae en pecado constantemente y no se ve alguna resistencia en su vida. Cuando el Hijo de Dios está resistiendo, pues, contra el pecado, en esa lucha, en esa batalla, usted peca, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a afligir. Se aflige uno en su corazón. Así como se afligió David y lo expresa en el Salmo 51. No solamente se aflige, sino que también lo confiesa. Estoy tan afligido, Dios, por lo que he hecho. Me duele tanto haber pecado, haber ofendido, haberte fallado, el no conformarme a tu estándar de santidad. Señor, me duele mucho. Pero ¿qué pasa? Acude usted a confesarlo, se confiesa, Dios, hice esto, Dios, hice aquello. Le damos nombre a lo que hemos hecho. No tratamos de minimizarlo o cambiarle las palabras, sino que nosotros hablamos con claridad delante de Dios y confesamos, he hecho esto, Dios. Tú lo sabes claramente, tú me conoces. Así que me arrepiento de mi pecado, perdóname. Esa es la gran diferencia acerca de alguien que en verdad está luchando con el pecado a otro que no tiene ni la menor resistencia hacia ello. Entonces Juan nos enseña que no solamente es porque hemos nacido de Dios, que el creyente no practica el pecado y tiene victoria sobre él, sino que Juan continúa diciéndonos en el versículo que no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra razón por la cual tiene victoria sobre el pecado es porque Dios le protege. Básicamente eso es lo que dice Juan. Él le guarda. Pues aquel que fue engendrado le guarda del maligno y no le toca. Ahora, pues, ¿quién es aquel que fue engendrado por Dios? Algunos piensan que aquel que fue engendrado por Dios, incluso hasta traducen que se refiere a Cristo. Por ejemplo, la versión Nueva Internacional dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está pecando. Jesucristo, que ha nacido de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Y hay otra traducción, la Nueva Reina Valera del año 2000, dice, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca.
Mas el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Entonces, hay una diferencia en cuanto a las traducciones. Algunos dicen que Jesucristo es el que le guarda, el que le protege, y otras traducciones dicen que el cristiano ha sido engendrado por Dios y el cristiano se guarda a sí mismo. O sea, el cristiano se protege a sí mismo y el maligno, no llega a tocarlo. Cualquiera pues que sea la traducción, el principio y la verdad es que el creyente, lo vamos a entender, es guardado de una manera sobrenatural. Eso es lo que la mayoría de las traducciones hablan acerca de que lo guarda Cristo. Y es protegido por Dios y guardado por el Señor Jesucristo. No puede ser que nosotros, los cristianos, tengamos el poder, o sea, que emane de nosotros mismos para guardarnos o cuidarnos y tener victoria sobre el pecado. Creemos y estamos convencidos que la protección contra el pecado, para que no caigamos en esa práctica, viene de Dios. Es Dios el que protege al creyente. En la primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Y en Juan 1:24 y 25, el Judas está escribiendo acerca de los falsos profetas, de los que apostatan, que se han apartado de la fe, que nunca fueron salvos, cristianos verdaderos. Judas nos da una promesa en el versículo 24, versículo 25. No voy a estarlos leyendo, hermanos, porque son varios pasajes que traigo y no quiero ocupar mucho tiempo en ello. Pero aquí la promesa que nos da Judas es que nosotros nunca vamos a caer en apostasía. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Ahora, estamos hablando que el cristiano no practica el pecado porque Dios lo guarda, Dios lo protege. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios la que nos mantiene en ese estado de no practicar el pecado en nuestras vidas. Pero algunos pensarían, entonces esto solamente viene de parte de Dios. Dios es el que hace todo de cuidarme, de protegerme, de guardarme. Pero también sabemos que es una realidad y es una verdad que el cristiano se cuida a sí mismo, evitando pecar. O sea, no es algo que solamente Dios hace para guardarnos y protegernos, sino que nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener el cuidado de protegernos a nosotros mismos. Constantemente se ve en la palabra de Dios acerca de la amonestación o los mandamientos donde se le dice al creyente que tenga cuidado, que se cuide. Por ejemplo, Proverbios 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón de el mal. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cuidemos el corazón, porque emana la vida. Cuidemos el corazón del mal. Ahora, en Mateo 15, versículo 19, dice el Señor Jesucristo que es del corazón donde salen los malos pensamientos. Y da una serie de pecados: adulterio, fornicación, mentira, idolatría, y la lista que da el Señor Jesucristo allí. Entonces el cristiano tiene que tener cuidado de guardar su corazón también para no pecar.
En Filipenses 2, versículo 15, dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es que perdamos la salvación, no es que el Hijo de Dios se pueda perder, pero Él tiene la responsabilidad de cuidar su salvación con temor y temblor. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, se nos dice: sé santos porque yo soy santo. Y sé santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Dios guarda al creyente para que no caiga en esa condición de practicar el pecado en un estado pecaminoso que ahí se mantenga, sino que también el creyente se guarda a sí mismo, se cuida. Hay algo que me gusta de algún comentarista de siglos pasados en cuanto a esto. Dice lo siguiente: no es la fortaleza propia. Entonces, ya volviendo a que Dios nos guarda, nos cuida, pero el cristiano se cuida también. Pero vamos a pensar en esto: no es la fortaleza propia del creyente lo que le da esperanza de vencer, sino la presencia del poder de Dios en él. O sea, a pesar de que nosotros nos guardamos, nos cuidamos, al final de cuentas, ¿quién nos da el poder para vencer? Viene de Dios. Nadie puede pensar que en el poder de su propia carne puede vencer el pecado. Y cuando algunos piensan o no están ellos pidiendo, apropiándose de ese poder que Dios nos da, y tratan de luchar en sus fuerzas, en el poder de su carne, contra el pecado, ¿cuál es el resultado, hermanos? El resultado es derrota constante. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus propias fuerzas. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la presencia del poder de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a dar la fortaleza, la victoria sobre el pecado. Entonces, el cristiano tiene la necesidad del poder protector de Dios. Lo necesitamos. No solo necesitamos esa protección y ese poder de Dios para nosotros por causa del pecado, sino dice aquí el versículo 18, a causa del maligno. Dice que el maligno no le toca. Es interesante que Satanás constantemente está buscando la caída y la derrota del cristiano. Pensamos bien lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a Satanás. Muchos ya no le toman mucha importancia a la enseñanza bíblica acerca de Satanás. Es más, algunos llegan a pensar que solamente es un concepto del mal, de las cosas malas, pero que en verdad Satanás no es una persona real. Tenemos que entender, cristianos, que Satanás es real, es una persona que está continuamente buscando que tú caigas, derrotarte. Eso es lo que él busca. Pero a veces llego a sospechar que hay cristianos que piensan o pensarán o ignoran, o como si inconscientemente pensaran que Satanás no existe, porque viven una vida muy descuidada, muy relajada en cuanto a los ataques de este enemigo.
Satanás constantemente está buscando nuestra derrota. Juan lo nombra que es el maligno. Y esto puntualiza la naturaleza maliciosa y perversa del diablo. Es un enemigo activo en contra del creyente. Es perverso, es malicioso, Satanás. Y está buscando continuamente, pues, que tú seas derrotado, que caigas en el pecado. En Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Ha pedido de ti para que te dé una zarandeada. Te va a atacar, te va a lanzar un ataque. Un ataque, en este caso de él, era de temor, de miedo. Cuando se le preguntó, ¿conoces a Cristo? No, no lo conozco. Y le preguntaron varias veces y él fue derrotado por las palabras de una criada. ¿Conoce a Cristo? No conozco, y empezó a maldecir. Satanás pidió para zarandear a Pedro, pero el Señor le dijo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces Satanás tiene esa oportunidad, se le da esa oportunidad de que nos zarandea, como lo hizo con Pedro. Es más, el mismo Pedro después, en su carta, en su primera carta, en capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, él dijo que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás tiene esa meta, tiene ese propósito, buscar al cristiano para devorarlo. Pero gracias a Dios, su poder no lo permite. Si no, Satanás despedazaría al cristiano como un león despedaza a su presa. Pero Satanás está activo, está buscando la caída del cristiano. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice que tenemos que hacer uso de la armadura de Dios porque Satanás lanza sus dardos continuamente contra el creyente. El apóstol Pablo dice en el versículo 16 que debemos tomar el escudo de la fe, con lo cual podéis apagar los dardos del maligno. Otra vez aquí utiliza el maligno, del perverso, del vil, del malicioso, dice Pablo. Entonces, este maligno puede tentar, puede zarandear al cristiano, pero no puede de ninguna manera recapturarlo para destruirlo y hacerlo su prisionero. Hermanos, Satanás a nosotros ya no nos puede volvernos a ser su prisionero o súbditos de él. Un creyente genuino, verdadero, ya no puede de ninguna manera poder llegar a esa condición de ser un súbdito de Satanás, porque el apóstol Juan dice, y el maligno no le toca. Y esa palabra tocar da la idea de que lo sujeta, lo agarra con el propósito de apoderarse de él, con el propósito de retenerlo. Satanás ya no tiene ese poder sobre el cristiano. No nos puede volver nuevamente al reino de las tinieblas, según lo que dice Juan. Le damos gracias a Dios porque esto es algo que nos da paz, tranquilidad, de que no volveremos de ninguna manera a esa condición
en la cual Satanás nos mantenía anteriormente a nuestra salvación, que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, que nosotros en aquel tiempo estábamos siguiendo al espíritu que opera en el aire, haciendo la voluntad, siguiendo los pensamientos. En otras palabras, hermanos, no podemos estar allí a merced ya de hacer su voluntad de Satanás. El cristiano ya no puede ser sujetado y retenido por el maligno. Entonces el maligno puede atacar, como les decía, pero no puede agarrarnos y sujetarnos para siempre. Podemos ser tentados, pero jamás podemos ser arrebatados de la mano de el Padre y de la mano de Cristo. Juan 10, versículo 28 y 29 dice que nadie los arrebatará de mi mano. Satanás no puede quitarle al cristiano de la mano del Padre y del Hijo. Si él pudiera nuevamente arrebatar al cristiano de la mano de Cristo, entonces sería un poder superior a Cristo. No hay un poder superior a Cristo. Nadie puede arrebatar al cristiano de la mano de Cristo. Es una promesa en la cual nosotros descansamos en lo que Él mismo enseñó en esa ocasión. Vine, que es el que usa las palabras en cuanto al griego y el hebreo, el diccionario Vine, dice lo siguiente en cuanto a este punto que les comento. El maligno ataca, pero no puede romper la conexión vital entre el creyente y Cristo. Jamás. No lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos una lucha con un ser espiritual que ha sido vencido y que ya no tiene el poder de retenernos. Hay muchos cristianos que le tienen miedo a Satanás, en el sentido de que piensan que podrán ser nuevamente retenidos por él. Pero bíblicamente dice que no es posible esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la mano del Padre y del Hijo, su Hijo Jesucristo. Entonces, para ir pensando, ¿por qué no practicamos el pecado? ¿Por qué tenemos victoria sobre el pecado? Porque hemos nacido de Dios, porque Dios nos protege y también porque nuestro oponente que busca nuestra caída en el pecado no tiene el poder para retenernos como lo hacía anteriormente. Segunda certeza de lo que vemos en esta tarde es que tenemos la certeza de que le pertenecemos a Dios y no al mundo. Juan escribe en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está sobre el maligno. Hemos nacido de Dios, lo sabemos. Somos hijos por adopción. Somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19 nos dice esta verdad. Entonces, el cristiano le pertenece a Dios. Ya somos parte de ese reino espiritual. Lo que Juan enseña. Ahora, si nosotros le pertenecemos a Dios, es que el cristiano ya no pertenece a este mundo, sino que es propiedad de Dios. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20
Somos una colonia del cielo aquí en la tierra. Entonces el cristiano no pertenece a este mundo, le pertenece a Dios. Y porque no pertenecemos a este mundo ya, este mundo no nos tiene por qué mantener siempre allí con esa, se puede decir, no nos mantendrá siempre con ese peso sobre nosotros, llevándonos a que vivamos conforme al estándar, conforme a las filosofías, pensamientos de este mundo, de esta cultura en la que nos encontramos. Hermanos, por eso el cristiano no tiene que amar al mundo ni sus deseos, que dice Juan capítulo 2, versículo 15. No tenemos por qué estar amando esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que era la característica de los falsos maestros, de los gnósticos de aquel tiempo. El cristiano no pertenece a este mundo. Somos ciudadanos de el cielo. Estamos en este mundo, pero no somos de él, nos dice la palabra de Dios. Y Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que todo el mundo, o sea, no incluyendo los cristianos que le pertenecen a Dios, pero el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Entonces, tiene que entenderse como una expresión equivalente a los inconversos, a los perdidos, a aquellos que son incrédulos. Este mundo pues está controlado por Satanás, dice Juan. Está controlado la educación, claro que la educación. Por eso vemos lo que estamos viendo en la actualidad, donde en la educación se están ya enseñando nuevas ideologías, filosofías en cuanto al hombre y más bien en cuanto a niño o niña, cosas por el estilo. Vemos muchas cosas que están corrompidas y nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto suceda en la educación? Bueno, tenemos que entender que todo el mundo entero más bien, está bajo el maligno. Y Satanás ha corrompido la educación. Satanás ha corrompido los gobiernos con sus leyes, con toda su organización. Los gobiernos están bajo el dominio de Satanás. Los gobernantes, todos. La cultura está también en esa condición donde Satanás ejerce su dominio en la cultura en la que vivimos, en la vida de los incrédulos. Todo esto, hermanos, está bajo ese dominio. Entonces, el cristiano no tiene por qué, de alguna manera, estar siguiendo la corriente del mundo, porque esta corriente está dominada por Satanás. Cuando la Escritura dice que el mundo entero está, esa palabra está, da a entender que está recostado, que yace, que está reclinado o acostado, adormecido en su regazo del maligno. La mayoría de la humanidad está en los brazos de Satanás, por lo cual no son conscientes de su terrible situación en la que se encuentran. O sea, regazo es como si usted está sentado y toma a un niño, lo tiene entre su cintura, sus piernas, lo tiene allí sujeto. El mundo entero así está, de acuerdo a lo que dice Juan. Entonces, entendemos esto.
si entendemos esto, vamos a pensar entonces que nosotros no podemos de ninguna manera hacernos amigos de ese mundo, de este sistema que se ha levantado en contra de Dios, en contra de sus leyes, en contra de su palabra. No podemos por qué hacer amistad y compañerismo con este sistema que se ha levantado. Si tan solo entendiéramos como cristianos esto, entonces no miraríamos tanto cristiano con una actitud mundana. Siempre con una disposición hacia lo mundano, hacia lo terrenal, a ir en la dirección de la corriente que lleva al mundo. No podemos ir así. El cristiano no está energizado por el maligno, no está adormecido en su regazo, no está controlado por él como está la humanidad, como estuvo en el pasado, como está en el presente y continuará estando en el futuro de esta manera, hermanos. Ahora, Juan dice en el versículo 20 también algo que sabemos, es la certeza de la encarnación del Hijo y el propósito. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan dice, sabemos plenamente que el Hijo de Dios ha venido. Cristo se encarnó, se manifestó en carne. Y de hecho, él nuevamente puntualiza que el Espíritu de Dios lleva al creyente a confesar que Jesucristo ha venido en la carne en el capítulo 4, versículo 2. Tenemos la certeza de que Jesús se ha encarnado. Dice Juan, el Creador se hizo criatura. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, se encarnó y tuvo necesidad. Aquel, hermanos, que es Dios, se cansó, se afligió, se hizo hombre. Esto Juan siempre lo enseñó a través del Evangelio y lo enseña a través de su carta. Se hizo hombre. Por eso nosotros testificamos que Jesús se encarnó, porque si quitamos de alguna manera la humanidad de Cristo, entonces no tenemos evangelio. El evangelio se desintegra, básicamente. Parte del evangelio de Cristo es que Él vino, tomó forma de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, sabemos claramente que Jesús ha venido en la carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, más bien, el Hijo de Dios ha venido en la carne. Ahora el problema, les hablaba anteriormente, no es que nosotros tengamos problema de que Jesús haya venido en la carne, es Jesucristo, sino más bien el creer que Él era Dios hecho hombre. Ahorita muchos pueden decir, no, es que Jesús sí vino en la carne, como algunos escépticos que dicen, sí existió Jesús en la carne, pero el cristianismo, sus discípulos lo llevaron
a idealizar su persona y a divinizarlo. Lo hicieron divino. En otras palabras, hermanos, que con el pasar del tiempo lo fueron idealizando a Cristo, pero simplemente era un hombre común y corriente. No es así. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la Escritura. Ahora, Cristo tenía un propósito al venir. La gente piensa, pues ya es Semana Santa, tenemos cierta conciencia de eso. Es más, guardamos el Jueves Santo, el Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, algunos. Pero algo que me llama la atención es que la gente piensa, la mayoría, que Jesús vino para que la gente se fuera de vacaciones a la playa y para tener un tiempo de descanso. Para eso vino Jesús. No, Jesús tiene un propósito al venir. Él vino para dar su vida por nosotros. Él vino para salvar aquello que se había perdido. Él vino a eso. Por eso me da tanta tristeza que la gente no es consciente, no sabe, y el tiempo de estos días lo usan para tomar, para las fiestas, para tantas cosas. Jesús no vino para eso. Sin embargo, nosotros como cristianos, que conocemos la verdad, que tenemos la certeza, sabemos que Cristo vino con ese propósito de salvación para el hombre. Eso vino Señor Jesús. Ahora, Jesús tenía ese propósito también de darnos a conocer al Padre. Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesús no solamente viene para que nosotros conozcamos al Padre de una forma intelectual, sino que lo conozcamos también a través de una forma vivencial, a Dios. Hay gente que solamente conoce de Dios intelectualmente, conocen de Cristo, pero no han tenido una experiencia real, una vivencia en sus vidas con este Dios que es verdadero de una forma real. No lo han tenido. Y Jesús viene a que nosotros le conozcamos, no solamente a través del intelecto, sino que si le conocemos a través de la experiencia en nuestras vidas. Hay mucha gente que conoce de Dios, conoce de la Biblia, conoce de Cristo, pero no le conoce a Él, en verdad. Una cosa es conocer de Dios, y otra cosa diferente es conocer a Dios. Y Jesús viene a darnos esa revelación. Su venida es de carácter revelador para enseñarnos acerca del Dios verdadero. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A eso vino Jesús también, a revelarnos a Dios, para que le conozcamos, no solamente intelectualmente, sino que también le conozcamos a través de la experiencia, a través de la comunión con Él. Conocer a Dios está estrechamente vinculado con estar con Jesucristo. No se puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Juan 14, versículo 6. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, versículo 5. Nadie puede tener al Padre si no tiene al Hijo. Lo que dice aquí en esta misma carta el
apóstol Juan. Y ahora Juan afirma la deidad de Jesucristo, porque dice aquí el verso, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, continúa escribiendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A quién se refiere? Ahí le ponen un punto, pero en verdad, lo que Juan dice, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. A pesar de todos los ídolos que hay en el mundo, los falsos dioses, el cristiano tiene la certeza de que está sirviendo y adorando al Dios verdadero. Una certeza, lo sabemos claramente. Ahora, hermanos, Juan finalmente usa el versículo 21. Guardaos de los ídolos. Amén. Él no ha hablado de los ídolos hasta este momento y parece que termina su carta de una forma poco inusual, porque se acostumbraba a terminar las cartas de una forma diferente, pero Juan termina esta epístola con estas palabras. O sea, ¿ya conoce usted que puede tener victoria sobre el pecado? Por las razones que hemos dado. Usted ya sabe que le pertenece a Dios y no es de este mundo, por eso puede vencer al mundo también. Usted sabe que está en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo, y da una advertencia de guardaos de los ídolos. Porque los lectores de la carta estaban ellos enfrentando la falsa doctrina. Otra enseñanza muy diferente a lo que ellos enseñaban los apóstoles. Era un peligro, pero también Juan ve un peligro ahora en los cristianos. ¿Cuál es el peligro? La idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Pero bueno, antes de hablarles de esto, ¿por qué él pone y coloca esta palabra de ídolos en esta sección al final? ¿A qué ídolo se refería el apóstol Juan con ello? Quizás puede ser la idolatría al emperador romano, donde en aquella ocasión, en aquel momento se exigía que todos los súbditos del imperio romano tenían que adorar al César. ¿Se puede referir a ese tipo de idolatría? Es posible que eso pudiera suceder. O también, como los cristianos estaban allí en esas ciudades donde había muchos ídolos, como en Éfeso, con la diosa Artemisa, puede ser que pudieran ser seducidos a eso. O más bien sería que tengan cuidado de la idolatría, así como están desarrollándose las enseñanzas, de tal forma que aquellos que predicaban un evangelio diferente, a un Cristo diferente, desfigurado completamente de lo que es la enseñanza apostólica, estos habían hecho a Dios un ídolo conforme a su imagen y semejanza. Juan no dice claramente por qué es que se cuiden a través de los ídolos, sino simplemente dice, guardaos de los ídolos. Hermanos, ¿qué es un ídolo? ¿Cómo se puede definir esto de ídolo?
Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios, el primer lugar de Dios en la vida del cristiano. Estamos escuchando, un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en la vida del creyente. Nosotros los cristianos no tenemos ídolos ya de yeso, de madera, de plata, de oro, de esa forma tan burda como vemos en algunas culturas, o aquí también en México la gente adora este tipo de ídolos. El cristiano no adora esto ya, pero como cristiano puede correr el peligro de que en su vida pueda estar adorando un ídolo. ¿Cuáles son los ídolos actuales o con los cuales lucha el cristiano? El trabajo ocupa el primer lugar en muchos, que debe ocupar Dios. No, es que yo no vengo a la iglesia porque estoy trabajando, hermano, y no me da tiempo. Y no digo que no debemos de trabajar, pero tenemos que ser conscientes de que Dios tiene que tener el primer lugar y es primordial en la vida del cristiano. Trabajo, dinero, riquezas, belleza también. Ahorita que estamos en una época donde se le da mucho importancia a lo físico, puede ser un ídolo también eso, puede ser la familia, puede ser cualquier cosa, hermanos. Alguien dijo que ¿cuál es el ídolo en la actualidad? El de muchos que los aparta de Dios, que no oran, que no leen la Biblia, no meditan, no le dan el tiempo al Señor, sino al contrario, puede ser que ese ídolo le esté dando a usted su energía, le está dando su dinero, le está dando su adoración a él. Pues es cierto, el celular, el entretenimiento, las redes sociales, el móvil, eso puede ser el ídolo en el cual muchos están luchando en la actualidad, o más bien el ídolo con el cual usted está adorando es el ídolo de su adoración, estas cosas. Hay muchos, hermanos, que puede ser un ídolo en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea, pero Juan termina con esta advertencia de esta carta: cuídense de la idolatría. Usted sabe claramente cuál es el ídolo quizás en el cual usted está adorando en su corazón. Solamente usted lo sabe, y Dios también. ¿Por qué? Termino. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos estas cosas? ¿Por qué necesito saber que el cristiano ya no practica el pecado, que el cristiano tiene victoria sobre él? ¿Por qué necesito saber que Dios me guarda, que Dios me cuida? ¿Por qué necesitamos entender y estar seguros de que no somos ya del mundo, le pertenecemos a Dios, que estamos adorando al Dios vivo y verdadero? ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos saberlo, porque lo que nosotros creemos, hermano, lo que nosotros creemos determina cómo nos comportamos, vivimos
en este mundo. Según lo que yo sé, lo que usted sabe, eso va a determinar cómo usted se conduce por este mundo. Si usted sabe estas cosas, entonces debe de vivir en esa victoria sobre el pecado. Vamos a orar.